Gracia, misericordia y paz, amados hermanos, de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí, para nuestra salvación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, en el día de hoy me complace poder compartir con ustedes un gran tema, como todos los temas de nuestro Señor Jesucristo son grandes e importantes. El tema de hoy es: ¿por qué orar es tan importante? Te invito, hermano, a que juntos podamos reflexionar sobre este maravilloso tema. A ver, ¿por qué orar es tan importante? ¿Podría tú, hermano, tener una relación con una persona y no poder tener una comunicación con ella? Cuando se trata de establecer una relación con Dios es lo mismo, pero hay una gran diferencia. Nosotros no podemos ver a Dios, pues entonces, ¿cómo comunicarnos con Él? Esa es la razón por la cual Dios crea un medio espiritual, mira hermano, espiritual, para comunicarnos con Él. Ese medio espiritual se conoce como oración. Mira, si vamos a las Sagradas Escrituras, podemos observar que se nos habla de que nosotros debemos llevar una vida espiritual y no una vida en la carne, con los deseos de la carne. El cristiano tiene que ser una persona espiritual. Veamos en Romanos 8, capítulo 9 y siguiente. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Por eso es que, aprovechando aquí, debemos ser bautizados, porque debemos tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y eso lo obtenemos en el bautismo, para poder pertenecer al pueblo de Dios. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales, por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, sin profundizar mucho, ya nos estamos dando cuenta de que nosotros debemos llevar una vida espiritual. Vida espiritual cristiana significa que debemos cultivar las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne. Los bajos instintos pertenecen a la carne. Las cosas de Dios pertenecen al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener una relación con Dios espiritual. Cuando vamos a orar, debemos hacerlo espiritualmente. Veamos lo siguiente para explicar bíblicamente cómo Dios quiere que verdaderamente hagamos oración, porque en la oración también hacemos la adoración del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 23 al 24, el Señor establece una conversación con la samaritana, ¿recuerdan? En el pozo. Bueno, le dice Jesús a la samaritana: créeme, mujer, créeme, llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen, nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llegará la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores
que busca al Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran a Él deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor quiere que nosotros adoremos, que eso lo hacemos en la oración, en espíritu y en verdad. Mi esposa me preguntaba, ¿pero cómo es en espíritu y cómo es en verdad? En espíritu, y eso lo pude obtener de un sacerdote, en espíritu significa que como es un ser espiritual, no podemos adorarlo con más que con nuestro propio espíritu. El espíritu nuestro es el que se comunica con el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Lo podemos hacer, claro, utilizando el cuerpo, utilizando la boca para inclinarnos y nuestra boca para proclamar la palabra y comunicarnos con Dios, pero la oración verdadera, dice el Señor, debe ser espiritual. Y en verdad es porque no puede ser fingida, tiene que ser auténtica, tiene que ser verdadera, en verdad. No puede ser algo de apariencia para que la gente vea que yo soy orante. Ese es lo que quiere el Señor, que cuando yo estoy haciendo oración, lo haga en espíritu y en verdad. Así debemos orar. Vamos entonces a ver por qué debemos orar. ¿Cuál es el propósito? Podríamos establecer diferentes propósitos de la oración. Uno de los principales propósitos de la oración, y no es el único, pero es uno de los principales, es la adoración a Dios, como habíamos dicho. Adoramos a Dios por medio de la oración también. Y lo hacemos, como dice el Señor, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Otro propósito de la oración es como dice el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 46. Dice: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación. Para no sucumbir en la tentación. Ese es un propósito que podemos añadir a la oración. Es un propósito que nos mantenga, la oración nos mantiene en contacto con el Señor, para no sucumbir en la tentación que siempre va a estar, porque dice, ahí no dice para que la tentación no exista o no le llegue, o nos va a atacar la tentación. Lo que el Señor quiere es que mantengamos oración para no caer en ella, para no caer en la tentación. Pero siempre va a haber, el tentador siempre lo va a hacer, va a tratar de que tú y yo caigamos en el pecado. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, no lo va a hacer con nosotros. ¿Recuerdas? En el desierto, el tentador. Aquí podríamos añadir rapidito para que tú sepas. Mucha gente confunde la tentación con la prueba. La tentación viene del enemigo, es el tentador, ese es su trabajo. La prueba viene de Dios, que es para nuestro propio beneficio, para nuestra purificación y nuestro crecimiento espiritual. No confundamos prueba con tentación, hermano. Por favor, que no se confunda eso. Seguimos. Entonces decimos que uno de los propósitos también es no caer en la tentación. Otro propósito sería si estamos en estado de gracia, mantenernos en ese estado de gracia, porque tenemos nuestro espíritu en comunicación directa con el Señor constantemente. Eso evita a que, como dice el anterior propósito, caigamos en tentación y perdamos el estado de gracia. Pero también, si hemos perdido el estado de gracia por un pecado que hayamos cometido, también nos ayuda a comunicarnos con el Señor en oración para pedirle perdón por ese pecado. Pero ese pecado no será perdonado hasta que no sea confesado ante un sacerdote. Dice el padre Loring en uno de sus videos que confesarse con Jesucristo está bien y es muy importante. Pero esos que dicen, no, yo me confieso con Jesucristo y pido perdón,
eso no vale. Solamente pedir perdón a Jesucristo no vale, porque Jesucristo dio la fórmula que debemos utilizar es ir a un sacerdote. Jesucristo no te perdona tus pecados directamente. Sí te escucha y te ayuda a salir de la situación espiritual en que estás, pero tu deber es ir a confesarte a un sacerdote para poder recibir el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Es la forma que Él ha creado el sacramento de la reconciliación, y esto lo creó Dios para nosotros y tiene una fórmula. Debemos pedir perdón a Dios, pero tenemos que ir al sacramento de la reconciliación a través de un sacerdote. Eso es muy importante que lo sepamos. Otro propósito de la oración es acción de gracia. Debemos agradecer al Señor todo lo que Él hace por nosotros, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. También podemos utilizar la oración, como lo dijimos en los videos anteriores, para pedir al Señor que nos ayude, que nos dirija, que nos guíe en este caminar de todos los días, que nos santifique. Antes de la santificación, obviamente, que nos libere del pecado, que nos limpie de las manchas, que nos perdone nuestros pecados a través de la reconciliación, que nos sane nuestras heridas, como dijimos anteriormente, sana nuestras heridas, nuestras secuelas que han quedado. Entonces llévanos a un proceso de santificación, ¿verdad? Porque la santificación lo vimos que es un proceso. Y luego, sálvanos, Señor. Sálvanos, llévanos al reino, a compartir contigo la gloria eterna. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes que nosotros usamos para no orar? Me meto a mí también en esa lista. Por lo general decimos el famoso no tengo tiempo. También podemos mencionar el estoy cansado, el hoy no tengo ánimo, etc. Hermanos, si nos ponemos a reflexionar, nosotros sí tenemos tiempo para orar. Y a veces, claro, estamos ocupados en el quehacer diario, pero nosotros en el quehacer diario podemos hacer pausas. No tienen que ser pausas extensas para hacer una comunicación directa con el Señor. Y en el transcurso del día, no es que nos vamos a desconectar del Señor. Tenemos que mantenernos orantes. ¿En qué sentido? Ok, imagínate que yo soy profesor de niños o de jóvenes, adolescentes en la escuela. Entonces yo voy a dedicar a Dios ese trabajo que yo voy a hacer, se lo voy a dedicar y voy a pedir guía espiritual a Dios, a Jesucristo, para que Él me guíe a través de mi actividad de enseñar a los niños. Que sea un trabajo de Dios utilizándome a mí. Ese contacto directo con Dios durante todo mi día, esté haciendo lo que esté haciendo, porque el Señor nos manda a orar siempre, sin cesar. ¿Qué significa? Que tenemos que tener una vida en oración, comunicarnos con el Señor. Van a haber momentos que lo podemos hacer de una manera y hay otros momentos que lo podemos hacer de otra, pero siempre tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que hacernos los espacios de oración y detenernos, ¿verdad?, para darle a Dios lo que es de Dios. En estos tiempos de prueba y de purificación es cuando más necesitamos, hermanos, la oración. Siempre la vamos a necesitar, obviamente, pero a veces hay momentos en que se intensifica por efecto de la prueba más la oración. ¿Recuerdan el pasaje en donde nuestro Señor ya iba a enfrentar la pasión? Dice que su oración era cada vez más intensa por los momentos que Él estaba atravesando. Cuando nosotros estamos atravesando momentos de prueba, hermano, debemos intensificar más la oración. El espíritu nuestro tiene que comunicarse, siente la sed de comunicarse con Dios. Internamente tenemos que tener un deseo de poder hablar con Dios, comunicarnos con Él. La oración nos acerca a Dios, hacemos intimidad con Él.
y nos ayuda a crecer espiritualmente, hermano. La oración debe estar siempre, eso sí, y lo hemos mencionado anteriormente, que la oración debe estar siempre acompañada de un fervoroso deseo de cumplir la voluntad del Señor. Cambiar de vida, deseo, Señor, cambiar de vida y de vivir santamente según tu palabra. Ayúdame, Señor, en esta oración, pedir mucha ayuda al Señor, mucha guía. Tómame de la mano, como dijimos anteriormente, para nosotros poder hacer tu voluntad. ¿Qué padre si un hijo le pide un pescado, le da una culebra? ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, ahí más adelantito dice, si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que es bueno dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es el Espíritu Santo de Dios. Si tú le pides a Dios el Espíritu Santo con fervor, con deseo, en espíritu y en verdad, hermano, te lo va a dar en sus diferentes manifestaciones, como Él lo quiera dártelo. Te va a dar el Espíritu Santo. Tenlo por seguro, tenlo por certeza. Eso es verdad, porque salió de la boca de Dios, es verdad. ¿Debemos dejar de comunicarnos con Dios? ¿O solo en la mañana? ¿O solo en la noche cuando llegamos a acostarnos? La respuesta es no. No podemos, hermano, dejar de comunicarnos con Dios, de estar conectados con Dios durante todo el día. Y es más, te lo digo, durante la noche, cuando estamos durmiendo, pedir a Dios que esté conectado con nosotros en la noche, durante nuestros sueños, que nuestros sueños sean sueños santos, que no tengamos malos pensamientos, que no, todo. Dios es 24/7 para el verdadero cristiano, el que le está buscando. Porque, hermano, te digo una cosa, te voy a hablar claro, y yo creo que la respuesta la tienes tú. Si tú te apartas de Dios, ¿a quién tú crees que tú te le acercas? ¿A quién? Si yo me desconecto de Dios, ¿a quién tú crees que yo me le acerco? Estoy creando una oportunidad para el maligno, para atacarme. Si no dándole oportunidad, él te va a atacar igual. Pero dándole oportunidad, los resultados pudieran ser diferentes. Entonces, veamos qué nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 19. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo. Es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. Esto es la explicación de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Seguimos. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien la profecía. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda forma de mal. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, verdaderamente Dios nos manda a estar constantemente pensando en Él, comunicándonos con Él, dejándonos guiar de Él, porque de eso se trata. En el momento que tú, mira, ponlo así, un niño va de la mano con su papá o su mamá cruzando la calle. Y imagínate que a mitad de la calle, cruzando la calle, que es tan peligrosa, el niño se suelta de la mano de su padre o de su madre. ¡Wow! Peligro, ¿eh? Peligro. Mucho peligro. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de soltarnos de la mano de Cristo. En el momento que tú o yo, hermano o hermana que me estás escuchando, te sueltas de la mano de Cristo, hay mucho peligro para ti y para mí. Evitemos eso, hermano. No nos soltemos de la mano de Jesucristo. No nos desconectemos del Señor. Dice en su palabra que estén siempre alegres y oren sin cesar.
Pero ¿cómo podemos orar sin cesar? Si en la mañana tengo un tiempo y en la noche nada más. Bueno, como dijimos, dedica tu tiempo a estar conectada con el Señor. En el radio, en las alabanzas, en las jaculatorias. Siempre que tu mente esté ocupada con las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no son las que te alejan del mundo. Al contrario, hacen que lo que tú vayas a hacer, tu actividad, sea la que sea productiva, sea buena, sea hecha con amor. Si eres estudiante, estudies con ganas, porque le has dedicado ese tiempo, a ese estudio al Señor. Si eres profesional, trabajas con ánimo, eres productivo porque le has dedicado ese día al Señor y estás constantemente pensando en qué hacer y cómo hacerlo de la manera que agrade al Señor. Cuando se te presentan los casos de esta naturaleza o de la otra, siempre te cuestionarás qué haría el Señor. Señor, ayúdame en esto que se me está presentando, tú me lo has enviado. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Todo el día, hermano, todo el día y toda la noche tenemos que estar conectados al Señor, porque donde nos soltamos de Dios, peligro para nuestra vida. Tenemos que llevar una vida cristiana orante, de que cuando tú estés caminando, camines con Cristo. No te desconectes, no te apartes, no te sueltes de la mano de Jesús. Porque Jesús no te va a llevar nunca, nunca a un lugar donde tú vas a ir a pecar. Hermano, espero que este video compartir haya sido de provecho, tanto para ti como para mí, hermano. Porque no creas, esto me ayuda mucho, poder compartir con mis hermanos estas experiencias en la calle, en la cotidianidad, me ayuda mucho a mí y espero que también a ti. Porque, como te digo, tú y yo estamos en la misma condición. Somos pecadores que queremos pasar por un proceso de purificación e ir al reino de los cielos. Paz y bien, vida eterna. Esperamos te haya sido de provecho este video compartir. Te pedimos amablemente que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios e intenciones de oración. Si deseas, oraremos por ti y los tuyos. También te dejamos unos videos recomendados que pudieran ser de tu interés. Paz y bien, vida eterna.